Aleluya, qué bendición, amados hermanos, familia de familias. Qué bendición que podamos estar reunidos una vez más en este día, domingo, para poder compartir la palabra y que juntos en familia de familias pues podamos empezar una semana, ¿verdad? Cargada de bendición. Qué mejor que bajo el consejo de la palabra de Dios. Siempre digo esto, eres un valiente, eres una valiente. Nos ha tocado que vivir el final de los tiempos, y por esa razón, hermano, tú y yo fuimos preparados para este tiempo. Este tiempo que estamos viviendo es impresionante, es atípico, es tremendo. Entonces debemos cada uno de nosotros estar alertas y preparándonos cada vez más, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, preparándonos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo viene pronto. Claro, nosotros entendemos la primera venida fue así oculta, no todos, solamente a algunos se dieron cuenta, les fue revelado, a otros Él se manifestó, se presentó como quien Él era. La segunda venida todo ojo le verá, dice, aún hasta los que le traspasaron. Entonces nosotros no estamos esperando la segunda venida, estamos esperando el arrebatamiento, que es antes de la segunda venida. La segunda venida es al final de la tribulación y de la gran tribulación. Estamos esperando el arrebatamiento, lo que yo le he llamado por años el turno de honor. Así es de que te invito para que juntos le estemos esperando. Quiero en este momento pues dejarle el tiempo a mi hermano Agustín Romualdo para que él haga unas palabras de oración y que así pues podamos empezar nuestro servicio. Amén. Amados hermanos, amada familia de familias, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a un compartir de la palabra una vez más en el nombre de Jesús. Sean todos y cada uno de ustedes bien bendecidos en el nombre de Jesús. Amados hermanos, este día nuestro amado pastor Serminio Sanchinelli trae una palabra poderosa para cada uno de nosotros, en la cual nos hace ver cómo las promesas del Señor se están cumpliendo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, a través de nuestro diario vivir. Aunque el mundo esté en agonía, nosotros, por la gloria del Señor, tenemos una gracia y misericordia derramada en cada nuestro día, en cada nuestro despertar. En el nombre de Jesús nosotros tomamos esas promesas del Señor muy propias, porque para eso el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos cubre. Ayúdeme, amado hermano, antes de que nuestro amado pastor inicie con esa poderosa palabra que trae para este día, a orarle al Señor, ¿verdad? En agradecimiento a usted en su casa, a nosotros aquí, y confiando en que el Señor nunca nos va a abandonar. Padre bendito, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este nuevo despertar, por nuestro nuevo amanecer, por las bendiciones, Señor, que estás derramando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús venimos ante ti, venimos ante tu altar, Señor, con un corazón dispuesto a que tú lo llenes, Padre bendito, sabiendo, Padre, de que en tus manos fuimos entregados y que de tus manos nadie nos arrebata, Señor. Padre, venimos suplicando que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón para recibir esa palabra que a través de nuestro ministro tú vas a derramar este día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dispón nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento para que podamos, Señor, asimilar esa palabra que traes este día, Señor, para que se nos haga rema en nuestra vida y de esa manera, Señor, conocer los planes y propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y para que podamos, Señor, entender que son los tiempos que tú has marcado, que son los tiempos que has señalado, Señor, para el retorno, Señor, a nuestra ciudad celestial, Señor, para vivir contigo, porque sabemos, Señor, tenemos la certeza que ya nos preparaste morada, Señor, para que podamos vivir contigo para la eternidad, Señor, y por siempre. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Te amamos, Padre bendito, Señor, y bendice todo aquel pueblo, Señor, que en tu nombre gritan, amén. Bendiciones, amados hermanos. Aleluya, amén y amén. Qué bendición, ¿verdad? Es hermoso el poder compartir en familia, ¿verdad? Gracias, hermano Agustín, y bendecimos su vida, su familia.
Ahora, pero quiero entonces invitarte para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas y tus lápices o lapiceros de colores. Quiero compartirte un tema, pero antes, como hemos visto el acontecer nacional, hermano, internacional, hemos visto algunas cosas y pues quiero que veamos o que juntos veamos, así está el mundo. Aleluya. Mire, tengo un par de noticias ahí que me han llamado mucho la atención y quiero que las pongamos ahí en pantalla, allá con los hermanos del Control Room, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Fíjese esta noticia que todos ya la sabemos, fue mundial, internacional, pero me llama la atención lo que dice. Fíjese lo que dice las noticias. Este es RT News, dice, analista, el bloqueo de las cuentas de Trump por gigantes tecnológicos demuestra que ya son más poderosos que cualquier gobierno. Está hablando acerca de las redes sociales. Está hablando acerca del poder que están ejerciendo para poder bloquear la información. Vaya, si esto lo hicieron con el presidente de esta nación y que lo bloquearon por horas, pero ahora está completamente cancelada su cuenta. Más de 87 millones de seguidores, que, hermano, eso es impresionante. Dice, al bloquear las cuentas, los gigantes tecnológicos han dejado claro que ya no están satisfechos con un mero monopolio sobre una de las pocas industrias rentables en el país, sostiene una experta. Está refiriéndose al acceso a las redes sociales. Ahora, lo que a mí me impresiona de esta situación es que si pudieron vedar el acceso, limitar el acceso o cancelar el acceso, eso es lo que viene para este tiempo. Por eso tú y yo, hermano, que estamos utilizando las redes sociales, usémoslas para bendecir a los demás, usémoslas para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado y que pueda llegar a muchas vidas el mensaje de la palabra de Dios, porque no sabemos en qué momento van a bloquearlo. Lo que yo veo es de que sí se viene un bloqueo masivo para las redes sociales. Como usted recuerde que el espíritu del anticristo, no el anticristo todavía, aunque el espíritu del anticristo, recuérdense que está el personaje, el anticristo, está, perdón, el espíritu del anticristo, ¿verdad? Entonces sí nosotros debemos, y la influencia del anticristo, ¿verdad? El anticristo, el personaje, se va a manifestar dentro de no muy poco. Yo espero no estar acá ya, que ya hayamos sido arrebatados, pero la influencia y el espíritu del anticristo sí está operando. Entonces, ¿qué es lo que dice? El anticristo es el que se opone a todo lo que tenga que ver con Dios, con Cristo o lo que se mencione. Bueno, entonces, si nosotros estamos utilizando las redes para proclamar el mensaje de Jesucristo, ahora puede ser que más adelante empiecen a detenerlo, porque esa es la influencia, ese es el espíritu del anticristo. Por eso aprovechémoslas ahora, que Dios nos ayude a tener estrategias como para poder tener nuestra propia red social y poder nosotros diseminar el mensaje. Hay que pensar en estrategias, en otras rutas de cómo poder seguir enviando, a no ser de que limiten el uso del internet. Pero mientras eso viene, la iglesia de Jesucristo tiene que estar orando, porque esto, hermano, abrió una puerta, sentó un precedente, este bloqueo, esto no tenemos que verlo a la ligera, porque, les repito, si lo hicieron en esta gran nación, ¿cómo no lo van a hacer con cualquiera de los usuarios? Así es de que así está el mundo en este aspecto. Entonces debemos de tener mucho cuidado y de estar utilizando bien nuestras redes. Por eso es que yo le invito a que hagamos evangelismo virtual. ¿Cómo, pastor?
Comparte en tus redes sociales, en tu cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter, no sé, de YouTube. Comparte este mensaje, compártelo para que muchos puedan ser bendecidos y que la palabra de Dios, cuando es escuchada y cae en un buen terreno, que dé fruto al 100%, que sería entonces la salvación de aquellos que escuchan. Entonces, pero no nos avergoncemos, ni tengamos temor, compartámoslo. Es más, yo te invito una vez más, comparte esta transmisión en tus redes para que muchos puedan ser bendecidos por medio de la palabra. Ok, también quiero que veamos este aspecto también de esta noticia. Fíjese cómo dice: el ministro de Exteriores alemán propone un plan Marshall para la democracia entre Europa y Estados Unidos. Eso me impresionó. Y mire, dice... El ministro de Exterior de Alemania ha sugerido la necesidad de crear un plan Marshall conjunto entre la Unión Europea y Estados Unidos para promover la democracia. Dice, estamos preparados para trabajar con Estados Unidos sobre un plan Marshall conjunto para la democracia. Declaró este sábado. Ahí yo siempre me gusta ponerle el pie de imprenta. Ahí está, esto fue el día de ayer. Las dos noticias fueron el día de ayer y ahí está ¿cómo se llama? El link para que usted lo pueda revisar. Pero esto me impresiona porque ¿sabe en qué momento se inició el plan Marshall? El plan Marshall fue una idea del gobierno de esta nación después de la Segunda Guerra Mundial. Después de que hubo aquella hecatombe, la Segunda Guerra Mundial, los países, las naciones quedaron completamente destruidas. Y entonces, hermano, idearon este plan para ayudar a reconstruir las naciones que estaban totalmente destruidas. Pero entonces, ¿por qué están hablando del plan Marshall, que quieren utilizarlo entre Europa y Estados Unidos? ¿Qué se estará fraguando o qué estarán pensando que va a pasar? Bueno, nosotros vemos que la pandemia es como una guerra, es como está haciendo estragos en todas las naciones del mundo. Y aquí está hablando acerca de la democracia. Hermano, lo que pasó es que entraron al Congreso, eso fue impresionante. Eso marcó un precedente. Entonces, me llama la atención porque el plan Marshall fue entonces estipulado después de una hecatombe, después de una destrucción, después de una guerra, y no cualquier guerra, una guerra mundial. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene que estarse preparando. Tenemos que estarnos preparando. ¿Cómo, pastor? Caminando en santidad. Que las cosas del mundo que nos atraen, pedirle al Señor, poderlas dejar para empezar a vivir una vida de verdad que le agrada al Señor. El reloj de Dios está contando y viene de atrás para adelante. Atrás. 10, 9, 8, 7, 6. Hermano, estamos a punto de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Estén o no preparados. Lo que yo anhelo con mi corazón al presentar ya sea estas noticias o la predicación es que nos preparemos porque Cristo viene pronto. Así es de que así está el mundo. Aleluya, qué bendición. Te invito para que vayas por tu tacita de café, un poquito de agüita, lo que tú quieras. Porque quiero entonces compartirte un tema al que le hemos puesto por nombre la guerra genética. La guerra genética. Definitivamente que, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, estamos en guerra. Mire, este verso no lo tengo acá, pero se lo quiero leer. Mateo 24, todos lo sabemos. Dice Mateo 24 desde el verso número 4. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Dice, oirán de guerras y amenazas de guerras.
pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después, dice. Una nación entrará en guerra contra otra. Eso ya lo vimos. Eso se ha visto. Naciones en guerra. Se ha oído de rumores de guerra, conflictos y de que países estén en guerra. Eso ya lo vimos. Dice también, un reino estará contra otro reino. Aquí nos tenemos que detener, porque eso todavía no lo hemos visto. Claro, espiritualmente sí, pudiera decir alguien, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas, que realmente no es rival, pero está en conflicto. Pero aquí los reyes de la tierra todavía no están en guerra. Eso es algo que viene, hermano, porque todavía hay naciones que tienen reyes, que son reconocidos como reyes. España, Inglaterra, Suiza, Bélgica. Bueno, hay varios países, ¿verdad?, naciones del mundo que tienen reyes, pero que no están en guerra. Eso es lo que viene, hermano. Y eso va a dar paso a un conflicto y van a entregar su autoridad a uno que los va a ayudar, que nosotros ya sabemos quién es, ¿verdad? Es el anticristo. Entonces dice, y un reino contra otro reino, habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Mire, terremotos hemos visto que han habido escalas, ¿verdad? Han ido aumentando el nivel de los terremotos, la fuerza, ¿verdad? El hambre, ciertamente hay algunos lugares donde hay hambre, incluso en esta nación, pero el hambre no está generalizada. El hambre es otra cosa. Déjeme decirle que cuando dice si va a haber hambre es porque hay escasez. ¿Escasez de qué? De alimentos. Pero también yo lo veo desde el ángulo que va a haber hambre de la palabra de Dios. Y si hay hambre de la palabra de Dios es porque va a escasear la palabra también. La sana doctrina. Por eso tú y yo tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón, la sana doctrina que hemos recibido. Dice, sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más, dice. Ay, ay, ay. Y lo que sigue, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Eso es lo que viene, amada iglesia. Así es de que tenemos que estar preparados con frente más dura que la del pedernal, frente de diamante, con puesta toda la armadura de Dios para que podamos resistir los embates del enemigo. Ok, entonces, la guerra genética que se está librando en este tiempo. ¿Por qué le puso pastor guerra genética? Nosotros vemos el acontecer, todo lo que está pasando, ¿verdad? Vemos que esta enfermedad o esta pandemia que atacó al mundo, y de hecho, pues recuérdese de que en el conteo de las pandemias, eso usted puede ir y lo puede investigar, ¿verdad? Más o menos han habido unas 10 así, pero fuertes, que han marcado las etapas y los siglos, ¿verdad? Y esta es una de las últimas. Bueno, ni modo, pastor, porque estamos viviendo en el 2021, pero de un alcance global, hermano. Una dimensión que ha alcanzado, que entonces ahora entran en una batalla empresas farmacéuticas trabajando, ¿verdad? Con elementos genéticos para poder desarrollar una vacuna. Y entonces, ¿qué significa esto, pastor? Nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, no solamente porque ahí va toda la gente, ahí vamos todos, no, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, debemos de estar alertas. Ahora fíjese que la guerra genética, entonces, quiero empezar por ahí, y hasta le puse unas no sé cómo decir, estos elementos que utilizan los científicos, ahí se las puse en la pantalla para que usted las vea. Ahora, pibetas de ensayo, ¿verdad? Así creo que se le dice, ¿verdad? Entonces, ahí también le puse el link donde está la información para que usted vea. Entonces, ¿qué es la genética? Mire, lo puse porque a mí me llama la atención esto. La genética es el estudio de la herencia.
el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona, estatura, color del cabello, de piel, de los ojos, está determinada por los genes. Pero entonces la genética es el estudio de la herencia. Oh, aquí tenemos que ponerle mucho el ojo a esto. Porque la Escritura a nosotros nos enseña de que nosotros recibimos como herencia de nuestros padres, dice, la vana manera de vivir. Aunque nos está hablando de una herencia espiritual, genética espiritual, pero obviamente todos nosotros tenemos incluido la herencia genética biológica. Porque, hermano, nuestro comportamiento está marcado por la herencia. Ahí lo vamos a ver más adelante. Yo no sé si me va a dar tiempo de terminarlo, pero de seguro que vamos a empezar una nueva serie que es la guerra genética. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos que nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, hermano, está marcada por los genes que nosotros llevamos, que nos fueron heredados. De hecho, la genética, los genes, los cromosomas, hermano, nos fueron heredados a nosotros. Todo nuestro ser está compuesto, hermano, de 23 cromosomas, 22 cromosomas, pero el cromosoma número 23 es el que define el sexo, ¿verdad? Sea hombre o sea mujer. O sea que toda la estructura molecular de nuestro ser biológico es una herencia. Nuestros genes fueron heredados. Así como nosotros como padres heredamos a nuestros hijos nuestros genes. Entonces son 23 pares de cromosomas, que serían 46. Pero cuando nuestros hijos tienen 23 pares de parte del papá y 23 pares de parte de la mamá. Entonces, ¿qué fue lo que recibimos? Fue una herencia. Eso es así a largo, en una manera general de explicar la genética. Entonces, ahora quiero que veamos las características de la genética. Entonces, la característica, mire, es un rasgo. Un rasgo es una característica específica de un organismo. Los rasgos pueden ser determinados por los genes o el medio ambiente, o más comúnmente por las interacciones entre ellos. Entonces, dése cuenta que incluso la genética biológica, porque yo aquí le estoy hablando de genética biológica y después le voy a poner el plan, la genética espiritual. La genética, la evolución, el cambio genético puede estar dado obviamente por la herencia genética, cromosómica que hemos recibido, pero también dado por el medio ambiente. De tal forma que usted y yo quizás en alguna oportunidad hemos visto zorros, ¿verdad? Zorritos, ¿verdad? Pero el cambio genético dentro de los zorros no todos son iguales. Hay zorros del Ártico, hermano, que soportan temperaturas bajo cero y son blancos. Los osos polares soportan temperaturas bajo cero que un oso normal no pudiera soportar. Entonces, ¿qué ha habido? Un cambio genético dado por el medio ambiente y transmitido como herencia, hermano, cromosómica de sus padres. Como yo quiero enfatizar en la guerra genética, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, fíjese, vayámonos y quiero que veamos esto. La ingeniería genética. Y es aquí donde me quiero detener un poquito más. La ingeniería genética. Dice, los rasgos de una persona provienen de los genes en la célula. Pero oiga bien, poniendo una nueva pieza de ADN, que el ADN pues es lo que conocemos como el ácido desoxirribonucleico, que es de lo que estamos compuestos nosotros, la humanidad. Poniendo una nueva pieza de ADN en una célula puede producir un nuevo rasgo. ¡Qué interesante! Entonces es como que estuvieran programando, editando, cambiando, transformando la genética. Fíjese, así es, y aquí puse un ejemplo, así es como la ingeniería genética funciona, insertando una nueva información. Los rasgos son información genética, cromosómica. Dentro de los cromosomas va información que necesitamos nosotros. Hermano, qué maquinaria más perfecta la que el Señor creó. Pero entonces mira este ejemplo, así es como la ingeniería genética funciona. Por ejemplo, el arroz puede tener genes de un maíz y una de una bacteria base,
por lo que el arroz produce beta-caroteno, que el cuerpo lo convierte en vitamina A. Vaya, aquí solo le estoy poniendo un pequeño ejemplo. La manipulación genética del arroz con un gen de maíz para que produzca beta-caroteno, que hace que nuestro cuerpo produzca vitamina A, que la necesitamos. Ahora, hermano, yo sé que usted y yo hemos visto películas de manipulación genética. Entonces ahora, aquí debería yo de haber puesto después la ética genética. ¿Qué es la ética genética? Usted lo puede ir y buscar en los diccionarios, en el internet. Y es de que por ética no hacen manipulación genética en seres humanos. Pero eso es, hermano, eso es por encima, ¿verdad? Probablemente están haciendo manipulación genética, de tal manera que nosotros hemos visto cómo han clonado a ciertos animales, ¿verdad? La primer clonación que se dio fue de la oveja Dolly, ¿verdad? Que creció, ¿verdad? Y era un clon de su oveja que le había cedido las células. Y así entonces hemos visto que han clonado por primera vez un perro, un gato, etcétera, diferentes animales. De hecho, dentro de la ingeniería genética, muchos quieren traer a la vida una vez más animales extintos, prehistóricos. Y han encontrado, pues, en el permafrost, ¿verdad? Es donde está más congelado todo. Han encontrado animales de donde ellos piensan que en algún futuro pueden sacar una estructura genética y unirla con otro animal parecido para que entonces poder crear un animal ya extinto. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad o con qué propósito? ¿Con qué propósito pudieran crear un animal? Si eso solo lo vemos nosotros en las películas, como el Parque Jurásico, ¿verdad? Y se dio cuenta todo lo que pasó, pero esa es una película. Pero ¿qué tan lejos estaremos si ya hay ingeniería genética donde están manipulando los genes? De hecho, usted sabe que algunas de las teorías conspirativas, eso es lo que hablan, la manipulación genética en humanos, la creación de seres humanos. Ahora, usted sabe que, por ejemplo, cuando ¿cómo funciona la clonación? Así a largos y rasgos, ¿verdad? Porque no soy ni genetista ni soy médico especializado en eso, pero sí me gusta leer y estudiar. Entonces, así a largos rasgos, por eso es que le ponían el dibujo de la portada. Hay una fotografía donde está un doctor, si la podemos poner la portada para que vean ahí las imágenes. Una vez más, yo ponía ahí a un científico que está cortando o colocando una parte, ¿verdad? Una pieza de genética, insertándola en los genes de otro. Pero, y también coloqué una fotografía donde hay una aguja insertando material genético en algo. Ahora, hermano, esto ya no es tan ciencia ficción. Usted sabe que la clonación de eso se trata. Toman una célula y la duermen. La célula está completamente dormida. O toman material genético del donante y lo insertan, fíjese, lo insertan en la célula, ¿verdad? Tal como está ahí con una aguja, lo insertan. Y cuando lo insertan, después le dan un pequeño toque eléctrico para que despierte la célula y el proceso natural de la célula sana es empezar a multiplicarse. Entonces empieza a multiplicar y empieza entonces a crecer una nueva vida, un nuevo ser. Y eso no es ciencia ficción, eso es lo que así es la clonación. Así es como han clonado los animales. Pero eso me recuerda a mí el Génesis, que el Señor Dios hizo dormir a Adán, cayó en un sueño profundo y le abrió su costado y de su costado sacó, ¿verdad?, una costilla y de ahí formó a la mujer y después lo despertó. Hermano, todo es una copia del original.
Es lo que yo quiero que usted vea, que todo en realidad es una copia del original. Entonces, definitivamente que hay una guerra genética. ¿Por qué le puso pastor al tema la guerra genética? Porque eso es lo que se va a empezar a ver en este tiempo. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de estar alertas. Pero esto no es algo nuevo. Definitivamente que desde el principio de la humanidad, hermano, desde el principio de la humanidad, el enemigo, fíjese, el enemigo ha querido, y fíjese lo que le voy a decir aquí, el enemigo ha querido, ¿dónde está? Aquí está. El enemigo ha querido tocar la genética de la creación de Dios, de tal manera que ya estaba Adán y Eva, y él entró al huerto en forma de serpiente y los hizo caer. Pero fíjese, lo que el enemigo quiere es entonces que la obra de Dios y lograr que se alejen de Dios, que se olviden de Él y después que se vuelvan contra Dios. Por eso es que es una guerra genética. Ahora, recuérdese que en la genética va información, en los genes va información. Entonces lo que el enemigo hace es poner su propia información para que entonces la obra de Dios, la creación de Dios, empiece a olvidarse de Él, alejarse de Él y volverse en contra de Él. Acompáñenme a Génesis capítulo 6 y verso 1. Vamos a empezar ahí. Porque todo lo que estaba viendo anteriormente es como una base, incluso esto es como una introducción para que veamos cómo desde el principio hay una guerra genética. En Génesis 6:1, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, mira, a mí me parece interesante, me voy a detener un poquito aquí. Porque si nosotros leemos así a la carrera este verso, pero si lo entendemos, dice, empezaron a multiplicarse y hay una versión que dice, y les empezaron a nacer hijas. Quiere decir que antes no nacían hijas. Eso es algo para que nosotros podamos verlo tal vez en un discipulado, ¿verdad? El verso 2, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Mire hermano, esta incursión de un cambio genético. Estaba la creación de Dios, ¿verdad? Estaban caídos porque estaban caídos. Pero no solamente el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, provocó la caída, sino que ahora estaba queriendo cambiar su genética. Porque aquí, aunque aquí la versión Génesis 6:2 o la mayoría de versiones dice los hijos de Dios, pero no se refiere a hijos de Dios que están en santidad, sino que aquí se refiere a seres caídos que incursionaron para trastocar la genética de la humanidad. De hecho, la palabra aquí Dios, ¿verdad? Yo se lo puse ahí en la pantalla. La palabra Dios viene del hebreo Elohim. Y claro, ¿verdad? Nosotros hemos oído Elohim, que es el Dios de los dioses. Otras traducciones dicen que Elohim es Dios reunido con los dioses. Dios con mayúscula reunido con los dioses con D minúscula. ¿Cómo así, pastor? Entonces, mire, Elohim es una palabra plural. El singular de la palabra es Eloa. Que el Eloa significa Dios supremo, Dios justo. Ahora fíjese que, entonces, esta palabra Elohim es Dios en la reunión de los dioses. Ya le dije, Dios con D mayúscula reunido con los dioses D minúscula. Pastor, hoy sí no le entiendo lo que me está diciendo. Espérese. El Señor Jesús le dijo, ¿acaso ustedes no han oído lo que dice el Salmo? Vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. El mismo Señor Jesús enseñando esto. Ahora bien, en la Biblia se menciona Ha Elohim. Oigan, pónganme atención en esto porque si no después no me va a entender. La Biblia menciona Ha Elohim en referencia a Dios únicamente, a Dios, al Dios de dioses, al Dios eterno, al único Dios. Pero utiliza el Ha Elohim, no solo Elohim. Cuando se utiliza solo Elohim,
Hermanos, solo la palabra, sin que tenga Ha Elohim, se puede ser una autoridad, un magistrado, un ángel, un rey. Entonces Elohim es un título de Dios. Por favor, yo quiero que me entienda que entonces Dios se ha manifestado de muchas formas y nosotros hemos conocido sus nombres, y entonces hay nombres plurales, nombres singulares, pero que en realidad lo que están identificando es una función, es un título. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo: Jehová Sebaot. Jehová, el nombre Jehová es un nombre simple. Al decir simple no quiero decir de que no tenga, que sea insignificante, sino que es que no está compuesto por más, ¿verdad? Por ejemplo, Jehová significa el autoexistente, que no necesita de nadie más, y Sebaot significa escuadrones, ejércitos. Entonces, al unirlo, entonces se vuelve un nombre compuesto. Jehová Sebaot, dice, el Dios autoexistente de los escuadrones de los ejércitos. Entonces conocemos Jehová Sebaot como Jehová de los ejércitos, que entra en batalla, que nos defiende, que nunca ha perdido una guerra, hermano. Entonces es un nombre simple, pero hay nombres compuestos como El Shaddai. El Shaddai, El es una palabra que significa, en el hebreo significa Dios, y Shaddai significa todopoderoso. Entonces, Dios todopoderoso. Entonces vemos cómo se van componiendo los nombres. Entonces, pero lo que está definiendo es un título, una función de Dios. Padre Santo, el tiempo nos avanza tan rápido, ¿verdad? Pero voy casi solo en la introducción. Entonces, desde el mero principio nosotros vemos cómo el enemigo quiere manipular la genética de la creación de Dios. En Génesis 6:2 vemos entonces que estos seres caídos, óigame bien, caídos, incursionan para trastocar la genética de la creación de Dios. Ahora, aquí, Génesis 6:4. Acompáñenme a Génesis 6:4. Estamos viendo que desde el principio viene una guerra genética. Y había gigantes. ¿O qué produjo entonces? Que estos seres caídos tuvieran hijos con las mujeres de la tierra. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero claro, yo quiero ponerle el ojo a estas dos palabras, gigantes y héroes, porque cuando nosotros vemos aquí el original hebreo, es donde nosotros entendemos quiénes fueron los que trastocaron la genética humana. Óigame bien, es que le estoy hablando unos términos, hermano, que son profundos. Por eso necesito que me preste mucha atención y que anote, o si no, que después vuelva a ver la transmisión. Gigantes viene del hebreo nefil, de donde viene la palabra nefilim. Entonces dice, los nefilim llegaron a la tierra y tuvieron hijos con las mujeres de la tierra. Nefil significa derribador. Es decir, significa un patán, un tirano, uno que es caído, un gigante. Solo miramos las características. Ahora yo quiero que usted vea que estas características estaban en ellos, y al meterse con las hijas de la tierra, humanas, entonces cambiaron la genética, les sembraron esta información que llevaban. Por esa razón dice que esos hijos que les nacieron se convirtieron en héroes, pero realmente no eran héroes así como los que usted conoce de la televisión. No, eran engendros que no tenían nada que ver con Dios. De hecho, Nefil viene del hebreo nafal, que significa caer, apartar, derrumbar, descender, desertor, hacer morir. Toda esa información genética iba en ellos y se la trasladaron. Entonces, el paraíso que perdió Adán a causa de la incursión de la serpiente, el mundo que recibieron ya estando fuera del paraíso,
hermano, empezó no a evolucionar, sino a involucionar, a tal forma que hubo todo este cambio genético. Y ahorita le voy a hacer un repaso para que veamos cómo realmente estaba el mundo en ese entonces. Ahora, la palabra héroes aquí, en el hebreo, se dice Gibor. Yo sé que muchos han escuchado tal vez este nombre, Gibor, y muchos lo cantan, ¿verdad? Pero y le vuelvo a decir el mismo principio, cuando se dice solo Gibor, se refiere a un hombre valiente, a un guerrero. Pero cuando se dice el Gibor, que él es Dios y Gibor es un poderoso, entonces está refiriéndose a Dios como un poderoso guerrero. Por eso no debemos de confundir Gibor con el Gibor, o pensar que al decir Gibor estamos haciéndole un homenaje a Dios. No, tiene que decir el Gibor. Ok, ya cerré este paréntesis. Entonces, la palabra Gibor en el hebreo significa poderoso, significa guerrero, significa tirano, fuerte, significa gigante, grande, de gran vigor, hombre poderoso, valeroso, valiente, varón de guerra. Por eso es que le digo que nosotros debemos identificar si estamos adorando a el Gibor o alguien está rindiendo el homenaje al Gibor nada más. El Gibor es Dios poderoso, Dios guerrero, Dios valiente. Dios es un varón de guerra. De hecho, cuando dice que el Señor se levanta como varón de guerra, se refiere a que Él es el Gibor que va en medio de la batalla peleando. Entonces, fíjese que todo este material genético, toda esta información fue introducida, y entonces, hermano, la genética de la creación de Dios empezó a cambiar. Ahora, ¿qué sucedió después de que todo esto pasó? Génesis capítulo 6 y verso 5. Vamos leyendo casi versículo por versículo del Génesis. Entonces, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Hermano, esta es una de las pocas veces donde nosotros vemos que la Escritura dice que el Señor se puso triste en su corazón. Porque la creación que Él había hecho, hermano, primero se alejó de Él, se olvidó de Él, y ahora vamos a ver más adelante que se vuelve en contra de Él, queriendo pelear en contra de Él, su propia creación. Y eso que aquí solo le estoy hablando de la creación que empezó en el huerto del Edén, con la creación humana. Si me voy desde Génesis para atrás, estamos viendo desde Génesis 1 en adelante, pero si yo me voy Génesis 0 para atrás, hermano, también hubo la creación luzbeliana, que se quiso rebelar se rebeló en contra de Dios. Pero no me quiero detener mucho en eso, porque tal vez eso es tema para otro discipulado. Pero hoy, entonces, quiero que veamos cómo siempre ha habido una guerra genética. El enemigo siempre ha querido destruir la obra de Dios, y la única forma que tiene es, hermano, trastocando la genética. Ok, entonces aquí quiero resaltar unos puntos en este verso de Génesis 6:5, de que la maldad de los hombres en la tierra era abundante. Quiere decir de que ya no estaba la creación sola de Dios, sino que había creación de Dios, y había creación, y había cambios genéticos. Habían gigantes que Dios no había plantado en la tierra. Habían seres, hermano, entonces, que ya no estaban puros en su genética. Se habían mezclado, hermano, habían perdido la pureza genética, y entonces por eso se estaban volviendo en contra de Dios. Ay, hermano, mire, resalto lo de los gigantes porque, hermano, más adelante quiero ponerle algunos conceptos ahí para que los veamos. Pero fíjese que entonces dice, la maldad de los hombres en la tierra era mucha, y la intención de los pensamientos, esta es otra cosa.
los pensamientos, la mente. Quiere decir de que no solamente la ejecución era la mala, sino la intención en sus pensamientos. Por eso es de que la sangre de Cristo Jesús dice la Escritura que el Señor Jesucristo va a poner vuestros pensamientos en cautiverio a la obediencia de Cristo. Él sujeta todos nuestros pensamientos, hermano. Pero cuando nosotros estamos, hermano, evolucionando hacia una genética espiritual cambiada, transformada, renovada. Entonces aquí vemos dos cosas, los hechos y los pensamientos. Y aquí dice, de su corazón. Oh, entonces ya vemos hechos, pensamientos, sentimientos. Hermano, entonces fíjese lo que provoca una guerra genética. Provoca entonces que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones sean de continuo hacer solo lo malo. Por eso es de que, mire, entonces aquí es el proceder de la obra del diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Amén. Entonces, él, hermano, su obrar ha sido malo desde el principio. Por eso apareció el Señor Jesús, ¿verdad? Para deshacer las obras del diablo. Lo vamos a ver más adelante. Pero, entonces, hermano, aquí ya vemos que la creación de Dios, hasta Génesis 6, vemos que fue trastocada, fue cambiada su genética. Y entonces, dice que Dios se puso triste. Y sintió tristeza, le dio pesar, le dolió haber creado al hombre en la tierra. Hermano, pero es porque el hombre se dejó contaminar. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, que la humanidad se está dejando contaminar. De hecho, muchos, voy a tener que decirlo así, muchos creen más que van a venir los extraterrestres a rescatar la tierra y a salvar a la humanidad, que el Señor Jesucristo puede salvarlos ahora y llevárselos para no padecer en la tribulación y en la gran tribulación. Es más fácil creer que Jesús no resucitó que creer que Jesucristo sí resucitó y reina ahora en nuestros corazones. Mire, de hecho, el problema de la resurrección, bueno, de la humanidad que no cree. Hay humanidad que no cree que Jesucristo haya muerto y haya resucitado. Muchos creen que murió pero que no resucitó. Pero nosotros creemos que vino, que se encarnó, que tomó forma de hombre, que murió pero que resucitó también, se levantó victorioso de la tumba y que viene pronto por su iglesia, primicia que se está guardando. Amén. Pero fíjese que entonces hay humanidad que no cree en la resurrección, pero en la tribulación y en la gran tribulación, así van a creer en la resurrección. Y le voy a decir ¿qué es lo que van a creer? Dice que la bestia fue herida de muerte y resucitó, dice unas versiones, y toda la humanidad cree esa resurrección. ¿Qué engaño más terrible? La humanidad, mire, o cree en la resurrección de Jesucristo ahora, o después, hermano, va a creer y va a seguir la resurrección de la bestia que se va a levantar. Así es de que esto es terrible, es temible lo que estamos viviendo, pero para los hijos de Dios, para la iglesia de Jesucristo, que se está guardando, que se está manteniendo en pureza genética. Dice, el Señor va a venir, va a amanecer su gloria, saldremos y saltaremos como becerros de la manada. Oh, hermano, para los que creen, para los que confían, para los que esperamos en el Señor, nos van a salir alas como de águila y vamos a correr y no nos vamos a cansar, vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. ¿Para qué nos van a servir las alas? Para salir de esta tierra. Y estoy hablando en sentido espiritual. Entonces fíjese que aquí el Señor vio entonces que la creación, hermano, estaba desordenada, estaba su genética cambiada, incursión. Entonces, y esto fueron años, hermano, fueron años. Nosotros vemos aquí, entonces, hermano, desde Adán, fíjese, vemos cómo se ensució la genética. Pero aún antes, hermano, Dios se llevó a algunos.
¿verdad? Por eso dice en la Biblia que Enoc séptimo, dice, desde Adán. ¿Qué significa séptimo desde Adán? La séptima generación, ¿verdad? 7 generaciones desde Adán. Hermano, la creación había sido toda trastocada, toda destruida. Pero hubo uno que se guardó limpio y el Señor se lo llevó dentro de todo el cambio genético. Hermano, ¿qué habrá vivido Enoc? ¿Qué habrá visto? Gigantes, mutaciones, hermano, hombres en pecado, mujeres en pecado, hermano, alejados completamente de Dios, otros totalmente contra Dios. Pero él se guardó. Y antes de que viniera la destrucción de la tierra, se lo llevaron. Fue preservado. Esta es figura, óigame bien, figura del arrebatamiento de los que salimos antes, en el turno de honor, aleluya. Pero entonces hay un cambio genético. Ahora, hermano, mire, yo le voy a poner aquí, entonces, Dios busca a alguien que no estuviera contaminado en su genética. Dios buscó, porque dentro de toda la creación que había, solo se llevó a uno, a Enoc, antes. Y como entonces la creación se empezó a involucionar en un cambio genético, biológico, literal, ya no solo espiritual, literal, hermano, gigantes. Entonces Dios empezó a buscar en la tierra y mire, encontró uno. Vayámonos a Génesis capítulo 6 y verso 9. Yo le voy a leer la Biblia textual. Y yo creo, no sé cómo estaremos de tiempo, pero siento que el tiempo nos va avanzando, pero ni lo he sentido. Ok, Génesis 6:9 dice, estos son los descendientes, estamos bien. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Ja Elohim. ¿Se recuerda que le hablé acerca de Ja Elohim, no solo Elohim? Dice que Noé caminaba con Ja Elohim. Igual Enoc caminaba con Dios. Enoc caminaba con Ja Elohim también. Hay una diferencia entre caminar con Dios y que Dios camine con uno. Entonces aquí dice que Noé caminaba, y si buscamos ese verso, si me ayudan ahí los esgrimistas bíblicos, donde está en Génesis, definitivamente que debe estar en Génesis 6, digo yo, pero si no, busquémoslo, cuando dice que Enoc, y Dios caminaba con Enoc, o Enoc caminaba con Dios, para que lo veamos ahí como dice, y me lo dicen ahí, así yo lo voy a buscar aquí entonces. ¿Lo tenemos ahí? Sí, 5:24. ¿Cómo dice? Génesis, buscámoslo aquí. Caminó pues Enoc con Dios. Oh, 5:24. caminó Enoc con Dios. Ah, ok, gracias. Entonces, mire, te lo voy a leer aquí. Génesis 5:24, entonces, ¿verdad? Ahorita lo vamos a poner aquí. Génesis 5:24. No va a salir en la pantalla, pero déjeme ahí para que se lo lea aquí. Génesis capítulo, aquí dice: Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Qué interesante, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso entonces ver que cuando nosotros caminamos con Dios, pero entonces caminar con Dios significa rendir mi voluntad a Dios, rendir mi vida. Ahora, aquí dice Génesis 6:9, estos son los descendientes de Noé. Quiero leer como dice aquí en esta versión, Génesis 6:9. Génesis 6:9, esta versión que tengo aquí, porque quiero sacar unas perlitas ahí para que las llevemos. Génesis 6:9 dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Vamos a leer aquí tal vez la Biblia de las Américas, a ver cómo dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios y Noé engendró hijos, Sem, Cam y Jafet. O sea, de que si se da cuenta, hermano, los dos andaban con Dios.
Cada uno decidió andar con Dios. Por eso es de que en el momento en que Dios buscó quién estaba limpio en su genética, ya se había llevado a uno. Turno de honor. Dios iba a destruir toda la tierra porque se había contaminado tanto con la genética, hermano, que era necesario destruir la tierra. Entonces fíjese aquí, me llama la atención, porque Noé también era puro, pero entonces aquí vemos las características de la genética. Fíjese, justo, sin defecto, caminaba con Dios. Pero aquí cuando se refiere a generaciones, generaciones significa genética también. Por eso, hermano amado, padre de familia que me estás viendo, ¿qué le estamos trasladando a nuestros hijos? Nuestra genética espiritual está limpia, está pura o está contaminada, porque entonces, ¿qué es lo que le vamos a trasladar a nuestros hijos? Ya les trasladamos material genético biológico, pero ¿qué les vamos a trasladar? Genéticamente espiritual para ellos. Si nosotros no nos consagramos, si no buscamos de Dios, si no agradamos, si no caminamos con Dios, ¿qué es lo que le vamos a transmitir a nuestras generaciones, a nuestra genética? Pongámosle el ojo aquí. Mire, yo aquí tengo la versión Dios habla hoy. Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, bueno, que siempre obedecía a Dios. Ay, mire el material genético que llevaba este hombre de parte de Dios. Entre los hombres de su tiempo, tan solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Iba marcado en su genética la voluntad de Dios. Mire la versión Huneman. Y estas, las génesis de Noé, hombre justo, perfecto, siendo en sus generaciones. A Dios complació Noé. Pero lo que me llama aquí la atención es sus génesis. Y entonces quiero hermano, que me acompañe y que veamos en este recorrido de la guerra genética, que hasta ahorita vemos, hermano, cómo está el mundo, ¿verdad? Estamos viendo cómo está el mundo. Entonces aquí lo que yo le quiero hablar, cuando habla de generaciones, genética sin contaminación. Una genética sin contaminarnos. Pastor, pero entiendo que la contaminación genética biológica fue porque seres caídos, los Nefilim, se metieron con mujeres de la tierra y provocaron gigantes. Pero espiritualmente, ¿cómo es? Es que entonces debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo? Nos podemos contaminar de muchas formas. Dice, por los ojos, dice, los ojos, todo lo que entra en los ojos, hermano. Todo lo que entra provoca que se quede algo adentro de nosotros, en el alma, en el corazón, y después sale. Y eso es lo que contamina. ¿Qué miras con tus ojos? ¿Qué ves con tus ojos? Yo voy a hablar de una cosa, la pornografía contamina. Provoca, entra por los ojos, entra en el corazón y provoca que el alma se ensucie. Y entonces hay un trastorno genético espiritual que necesitamos limpiarlo. Ay, hermano, ¿cómo se limpió la genética biológica del pasado? ¿Cómo se limpió? Con el diluvio, matando toda carne, dice la Escritura. Pero ¿y lo espiritual cómo es? Porque ahora, hermano, de seguro que han habido incursiones todavía en este planeta de seres, hermano, caídos, los Nefilim, que lo que están provocando es un cambio genético. Por eso es de que hay, hermano, hay razas que completamente están alejadas de Dios, que no quieren nada de Dios. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Génesis, cuando estamos leyendo el verso de Génesis 6:9, y dice en su Génesis, en la Génesis de Noé, esta palabra es una, en el hebreo se dice toledá, y lo que significa es descendencia, es decir, familia, historia, generación, linaje, nacimiento, orden, origen. Fíjese qué interesante entonces.
el origen. ¿Cuál fue nuestro origen? ¿Cuál fue nuestro origen? Bien sería bueno que si en nuestro presente nosotros hemos tenido problemas, ¿verdad? Y decimos no puedo avanzar por más que lo intento, ver cuál fue nuestro origen. Ponernos a indagar para poder cortar de raíz con cualquier material genético, espiritual o biológico que hayamos recibido como herencia, porque recuérdense que la genética es el estudio de la herencia. Entonces, ¿qué hemos recibido? Nosotros no sabemos. Yo sé tal vez hasta mi bisabuelo, que eran personas pues no de mala reputación, pero más para atrás quizás alguno practicó brujería, rechazamos y rompemos con toda herencia de maldición. Amén. O quizás más para atrás hubieron personas entregadas a Dios, pastores que no conocemos, que nunca conocimos. Pero entonces, hermano, porque mira, ahora está hasta de moda, ¿verdad? De moda, usted compra un kit genético y se swipea no sé si estará bien dicho eso, ¿verdad? La boca, la lengua, y lo envía de regreso, y ahí le dicen su plano genético, ¿de dónde viene? De Europa, de la tierra europea. Pero no me refiero solo a eso, su origen, sino que hay atrás de nosotros. Recuérdense que la Biblia, el apóstol Pedro enseña que nosotros recibimos de nuestros padres la vana manera de vivir, que tiene que ser cortada en el nombre de Jesús. ¿Cómo? A través del nuevo nacimiento. Mire, el nuevo nacimiento es que nacimos biológicamente y recibimos material genético, herencia, cromosomas, hermano, información genética. Uy, y todavía me falta que ir a investigar algunas cosas que tengo acá, que no sé si me va a dar tiempo. Pero entonces, fíjese, entonces, así como en un nacimiento natural recibimos todo ese tipo de información genética, y que déjeme decirle que ya viene trastocado por el enemigo que hizo caer toda la humanidad. Ya viene incrustado el plan del enemigo ahí. Aunque usted diga, es que es bien buena gente. No, yo ya se lo he enseñado. El cielo va a estar lleno de buena gente, pero convertida, que aceptó a Jesucristo. El infierno va a estar lleno de buena gente también, pero que nunca quiso aceptar a Jesús como su Salvador. No basta con ser solamente buena gente. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que entonces se produzca en nosotros la salvación, que es un nuevo nacimiento. Amén. El nuevo nacimiento. Y ahorita le voy a decir por qué. Entonces, aquí, el origen. Entonces, quiero que veamos la palabra generaciones. La palabra generaciones, recuerda, está diciendo, este es el Génesis de Noé y sus generaciones. Generaciones se dice en el hebreo dor, D-O-R, y propiamente una revolución de tiempo. Qué interesante. Este significado, una revolución de tiempo. O sea, de que, hermano, tiene que haber una revolución en nosotros para cambiar toda la información genética, y eso no lo podemos hacer nosotros, solamente a través del nuevo nacimiento, es decir, reconocer, aceptar y confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y después dejar que el Espíritu Santo nos empiece a dar la forma para que lleguemos una vez más a la casa del Padre. Es un proceso de toda la vida. Amén. También dor significa edad, era, generación, descendiente, posteridad y siglo. Uy, Padre, entonces fíjese, si estamos hablando de generaciones, nosotros tenemos que ponerle el ojo y cuidar nuestras generaciones y ver cómo nosotros poder bendecir nuestras generaciones. De eso se trata todo. Y como todavía tengo un par de minutos, quiero enseñarle. Esto es de vital importancia que me ponga atención. Porque entonces tenemos que cuidar nuestras generaciones. Y en la Biblia hay 8 palabras para describir generación. La primera es dor, que lo que significa es una revolución, que es la que le acabo de enseñar. ¿Cómo se provoca esa revolución?
a través del nuevo nacimiento, a través de conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero generación también se dice semilla. Y esta es una palabra hebrea que se dice cera, con Z, cera. Fíjense, entonces, aquí le tengo que poner el ojo a esto, porque entonces tenemos que cuidar nuestra generación, pero también nuestra semilla. Nuestra semilla lleva, hermano, material genético, biológico y espiritual, con información. Mire, también generación se dice retoño, es un retoño. En el hebreo se dice yahaz. Es un retoño, es algo nuevo que está saliendo. Se siembra la semilla y entonces empieza a retoñar. Fíjese, aquí va como en un proceso. También generación se dice mishpajá en el hebreo, y ya lo que significa es familia. De ese retoño sale una familia completa. Salimos nosotros. También generación se dice mejá, que es lo que significa el corazón. Oh, hermano, generación significa corazón. Por eso es que debemos de cuidarlo. Dentro de los órganos vitales biológicos está el corazón, pero espiritual también. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Es decir, las intenciones, los malos pensamientos, dice que salen del corazón. Debemos de cuidarlo, preservarlo, entregárselo al Señor. O se lo damos al Señor o lo tiene el enemigo. Y entonces, como va caminando las generaciones, la que le explicaba es Toledá. Y esta palabra Toledá lo que significa es historia. Entonces empezamos nosotros a conocer, nosotros como padres, a crear nuestra propia historia. Pero venimos de una historia anterior, de nuestros padres. Y ellos vienen de sus abuelos, de nuestros abuelos. Y ellos vienen de nuestros bisabuelos. Y nosotros conocemos la historia de ellos. Pero aquí, hermano, aquí es donde me quiero ponerle el ojo, porque entonces ya la historia va creciendo, y entonces hay una palabra para decir generación que es genea, que lo que significa son personas, así ya individuales, personas, pero varias, no solo una persona. Entonces la historia se empieza a multiplicar. Genea, que hermano, esto ya nos habla de genética, es que se empieza a trasladar la genética. Y entonces por eso debemos de ver cómo estamos en nuestra genética. Y por último, todo esto lo que provoca es un fruto, fíjese. Y fruto, para decir generación, se dice genema, que significa fruto. Esta palabra es impresionante, hermano. Y ya va a ver por qué. Y ya casi con esto voy a terminar por lo menos esta parte de la guerra genética. Porque genea y genema, esto nos habla de genética. Y entonces, bien inmersa en la semilla. Y entonces debemos de cuidar no solo nuestra generación, sino la semilla. Por eso, entonces quiero que veamos ahora el origen de la semilla. Me voy a detener aquí porque no puedo cortar esto y dejarlo a medias. Entonces, el origen de la semilla. Fíjese, hay 7 palabras para decir semilla. Entonces, una de ellas es seror, que lo que significa paquete, la semilla, algo empacado, ¿verdad? Eso es fácil de entender. La semilla está empacada, la información va dentro de la semilla. También hay otra palabra para decir semilla que es perudá, que significa separado, es decir, ya la semilla en grano, cada semilla. También hay otra palabra para decir semilla que es cocos, que significa la semillita, ¿verdad? El grano de la semilla. Es decir, ¿qué forma va a tener? También se dice esporos, que significa esparcir la semilla, sembrarla. Aquí nos habla, el esporos nos habla de la semilla que estaba empacada, que estaba en grano, que fue lanzada, que fue sembrada, que fue esparcida la semilla. Pero entonces aquí hay una palabrita que es impresionante. Entonces fíjese cómo nos fuimos de generación. Vimos las 8 palabras hasta ver la genética y a cuidar la semilla, porque hay una palabra para decir semilla que es esperma. Y esperma es la semilla que provoca una simiente, que se sembró y que provoca una simiente. Como resultado viene la siguiente generación. Y fíjese que
para decir semilla, pero también para decir palabra, se dice esperma. Y esto usted sabe que trae inmerso material genético para la siguiente generación. Oh, hermano, esto es impresionante. Entonces, las incursiones que han habido en esta tierra de los Nefilim, y que incluso hasta el día de hoy hay, lo que han traído entonces es una generación de semilla, de esperma, para provocar un cambio genético en las siguientes generaciones. También para decir semilla se dice TikTok, como TikTok, ¿verdad? Pero es TikTok, que lo que significa es el producir de la semilla, es decir, dar a luz. Esperma provocó la siguiente generación y ahora dio a luz. Lo que termina siendo es cera, que significa fruto bueno, una generación, una simiente. Oye, hermano, mire, hoy sí, hermano, anhelo con mi corazón que usted haya puesto atención, porque estamos en una guerra genética, donde el diablo lo que quiere es provocar un cambio en nosotros para que nos alejemos de Dios, para que lo olvidemos y que nos volvamos en contra de él. Pero reprendemos todo ataque a nuestra genética biológica y espiritual. Y mire, le decía que le pusiéramos el ojo a las dos palabras, genea y genema, porque mire, genema es una palabra genoma, y usted sabe que todo el plan genético del ser humano, hermano, se le llama el genoma humano. Hermano, y esto es el plano genético, es como decir las instrucciones que nosotros tenemos. Y el genoma humano, del griego geo, que significa generar, y ma, que significa acción, es la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas, llamado el libro de la vida. Hermano, el genoma humano le llaman el libro de la vida. ¿Acaso nosotros cuando nacemos de nuevo, es decir, que nuestra genética empieza a cambiar, nos escriben en el libro de la vida? Hermano, qué impresionante. Al genoma humano se le llama el libro de la vida y fue descifrado al cumplirse 50 años del descubrimiento del ADN. Claro, esto lo prediqué yo hace en el 2003, pero hermano, esto es impresionante. Qué casualidad que cabal a los 50 años se descubrió el plano genético, el genoma humano, el libro de la vida. 14 de abril del 2003. Incluso la fecha, 14 de abril. Hermano, no tengo ya el tiempo suficiente para explicarlo, pero 50 años, el número 50 nos habla de jubileo, de libertad, de liberación. Y como el enemigo lo que quiere es imitar, hermano, al tener el plano genético del libro de la vida biológico, puede hacer los cambios que él quiera a las siguientes generaciones. Sí, así como lo escucha. Al tener el plano, puede hacer los cambios genéticos que quiera a las siguientes generaciones. Por eso es de que nosotros debemos de cuidarnos nosotros, para que nuestras generaciones, para que nuestra semilla y la siguiente generación que venga, espiritual o biológica, venga en bendición. Y si hemos sido contaminados, este es un buen tiempo. Creo que nos acercamos por razones del tiempo que ni he sentido, espero que usted tampoco, ¿verdad? Quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración. Y mire, y voy a hacer esta oración poniéndole la oración con entendimiento. Y quiero que me pongas este último slide ahí, hijita, por favor. Con este voy a terminar. La oración con entendimiento, y quiero que me lo pongas en las pantallas, pero después que me lo pongas en grande también, porque quiero que le den un vistazo en grande, hijita. Aquí están, yo coloqué los 23 cromosomas y las enfermedades que atacan cada cromosoma. Claro, no están todas porque son muchísimas, pero le puse las más conocidas, ¿verdad? Bien. Del cromosoma 1 al 22, ¿verdad? Está marcada el material genético, la información, y el cromosoma 23, que es el cromosoma X, se conoce como el cromosoma X, ¿verdad? Usted sabe que si es XY es hombre o si es XX es mujer.
También hay enfermedades que atacan el cromosoma 23, son devastadoras. Pero ¿por qué decía yo? Vamos a tener que orar, porque si hasta el día de hoy has padecido, por ejemplo, la anorexia, está marcada la información genética en el cromosoma número 1. En el cromosoma número 1. Entonces hay que orar, hay que saber cómo orar. Ahora hay que saber cómo pedirle al Señor. Mire, hay el cáncer pancreático está marcado en el cromosoma número 18. La diabetes en el cromosoma número 7. Hay que hablarle al cromosoma número 7 para que se limpie y que empiece a funcionar normalmente. Marcos 9:23, y con este verso sí me despido. Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Así de que le dejo aquí, esto es un pequeño resumen realmente, porque son muchísimas las enfermedades que atacan y están definidas. Hermano, ya los doctores ya lo marcaron, ya dijeron cómo pueden manipular a través de la medicina y que llegue al tal cromosoma. Hay enfermedades que son incurables porque no han logrado descifrar el plano completo, pero otras que sí. Pero la oración tiene poder. Amén. Y entonces si hemos sido contaminados en nuestra genética espiritual o biológica, si estás padeciendo alguna enfermedad, hermano, podemos llamarla por su nombre y pedir que se sane tal X o cromosoma. Yo solo te puse esto en perspectiva, pero entonces, hermano, también dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento, mi pueblo es llevado cautivo por falta de entendimiento. También tenemos que investigar, como el púlpito de Esdras, capítulo 7 y verso 10. Y Esdras dice, propuso en su corazón inquirir. Inquirir significa investigar. Propuso en su corazón investigar. Vivir y enseñar. Investigar, vivir y enseñar. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros con la palabra del Señor. Inquirir, investigar, vivir la palabra y después enseñarla. Ay, Padre Santo, se nos acabó el tiempo, pero entonces hagamos una oración, nosotros acá y ustedes allá, para pedirle al Señor que venga una limpieza en nuestra genética biológica, pero que también venga una limpieza en nuestra genética espiritual. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti dándote gracias por tus favores, por tus bondades, Señor, porque sabemos que en tu sangre preciosa encontramos la limpieza necesaria, Señor. Yo te suplico en esta hora, Señor, que venga de parte tuya tu sangre preciosa, limpiando nuestra genética biológica de toda enfermedad en cada uno de los cromosomas, Señor, y llamamos al poder de tu sangre preciosa, Señor. Te suplico, Padre, que sanes, que levantes, que restaures, que toda contaminación genética, espiritual o biológica sea quitada, Señor, y sea puesta una administración de parte tuya de limpieza, de pureza, Señor, y que nuestros genes espirituales y biológicos se mantengan puros para que cuando tú vengas, Señor, podamos salir en ese turno de honor, Señor. Te lo pedimos, limpia nuestra genética en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tenemos algunas peticiones de oración que quisiera que me las pasaran para orar por ellas. ¿Verdad? Creo que cayeron en buen momento las peticiones de oración. Dice, vamos a orar por Ricardo Alvarado allá en México, pero déjeme contarle, el Señor está haciendo una obra preciosa y maravillosa en su vida. El Señor está obrando de una manera pero sobrenatural, pero sigamos orando para que la obra del Señor sea al 100%. También pedimos oración por Paula Rosales, allá en México, también es tía de nuestro hermano Marco, para que el Señor la sane. Está hospitalizada, pero también creemos, cabal, creo que aquí cayó en las oraciones en Marcos 9:23. Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo, todo es posible para el que cree. También hasta allá en Guatemala vamos a orar
por Antonio Páez, para que sus riñones funcionen correctamente y que el Señor tenga misericordia de sus riñones. Así es de que ya escuchó las peticiones. Vamos a orar también por el suegro de mi hermano Oscar, ¿verdad? Está el nombre ahí, si me lo puedes pasar, por favor. Vamos a orar por el suegro de nuestro hermano Oscar, para que esa enfermedad del COVID sea erradicada en el nombre de Jesús y sea puesta sanidad sobre su vida. Ahora, pásamelo ahí, yo lo chequeo. No, amor, pásame. Sí, pásame. Gracias. Aquí tiene que estar. Ahorita vamos a ver. Aquí está. Aquí dice, él se llama Sarbelio René Peinado Chávez. Así es de que vamos a pedirle al Señor también, tomamos, gracias, por él, ¿verdad? Para que sea sanado de esta enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, hemos presentado cada una de estas peticiones, Señor, y las ponemos en tu nombre, Señor. Sana, restaura, ponemos nuestras manos sobre este listado para que vengas tú obrando en misericordia, Señor, y que sanes, Señor, a los enfermos, que continúes haciendo la obra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor, no hay distancia. Creemos en el poder de tu sangre preciosa, que dice que por tus llagas hemos sido curados y sanados. Por favor, obra en misericordia, sanando, guardando, protegiendo, Señor, limpiando toda genética de enfermedad, Señor, y poniendo una genética de sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que pusiste atención y quieres ser limpio en tu genética y que tus generaciones tengan bendición, repite esta oración conmigo y di: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Estoy seguro que si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, a partir de hoy tu genética va a empezar a cambiar, espiritual, incluso biológica, puede recibir sanidad también. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, puedes ser parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales. Hermano, nuestro punto de contacto es virtual. Así es de que yo te invito para que te conectes, que visites nuestra página web, nuestra página de YouTube, de Facebook. Ahí tenemos nosotros las predicaciones, las enseñanzas, los programas de niños. En nuestra página web tenemos la radio 24 horas para que estés escuchando y que tu alma esté siendo bendecida con música cristiana las 24 horas. También tenemos la aplicación para sistema Android. Y estamos trabajando para el sistema de iOS, para tenerla pronto, para que también todos, para poder abarcar los dos universos, Android y iOS. No me resta más que recordarte las palabras del Señor Jesús, que en la oración que le dijo al Padre: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. Y eso es lo que el Señor está haciendo ahora. Dios nos guarda de toda maldad, de las artimañas del maligno. Nos está guardando constantemente. Así es de que preparémonos viviendo en santidad, caminando en consagración delante de Dios, porque Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios.